Ahí está. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Voy a empezar por presentarme yo, porque no sé si todos ustedes están al cabo de la calle de quién pueda ser. Antes que presentar a don José Piñeiro Maceiras, yo soy José María Manrique, coronel retirado, que por diversas afortunadas circunstancias he tenido la suerte de conocerle. ¿Por qué la editorial, José, han pensado en mí? Pues quizá porque en algún otro trabajo he tocado temas parecidos a los que va a desarrollar José Piñeiro en su libro sobre el 18 de julio. Y concretamente mi formación me ha llevado pues, a conocer un poco la mecánica militar de Estado Mayor, la guerra subversiva, y a tratar de explicarme un poco la vida que me ha tocado vivir y sus antecedentes. En concreto, algo más que la versión oficial, porque las versiones oficiales, mi experiencia, y no solo la mía, la de muchos personas, muchos autores, les demuestra que la historia la escriben los vencedores y muchas veces ni siquiera los vencedores, los que amañan los hechos para su discurso oficial. En el caso del 18 de julio está clarísimo, como vamos a ver a continuación, nos ilustrará don José, pero en mi caso también. Yo he tocado temas como el 98, el desastre del 98, donde no había barcos de madera ni esas cosas que nos han vendido, donde sí hubo mucha actuación detrás de los bastidores, el 11M, el magnicidio de Carrero Blanco. Quizá por todas esas cosas haya tenido la suerte de conocer al autor de esta obra y al editor. Bien, una vez presentado, dicho que en casi mis 15 lustros de vida, de los cuales casi la tercera parte me he dedicado a estos temas de investigación, he visto que las sociedades secretas, los pactos detrás de los bastidores, lo que no se nos cuenta o lo que se nos cuenta mal, es lo que verdaderamente hace falta conocer y divulgar. Dicha eso de mí, paso a decir que José Piñeiro Maceiras es un hombre maduro, como verán ustedes, muy formado, licenciado en Derecho, no solo profesión que ejerce como abogado, o sea que está actualizado en sus conocimientos, en ese enfoque de la vida, de los conocimientos jurídicos, sino también en conocimientos históricos, tiene estudios de historia, un máster en historia, y en diversos campos, no solo en ecología o no solo en politología. Todo lo cual le da una formación, como verán ustedes, sólida y muy fundada para enfocar este tema. Además es un hombre muy documentado, muy serio, muy formado en ese sentido, pero además incido mucho en que sus conclusiones están siempre basadas y demostradas por textos que hasta ahora normalmente han estado escondidos o un poco difuminados en el fondo de las bibliotecas, cuando no descaradamente apartados. Sobre el 18 de julio verán ustedes a continuación, porque él tiene la palabra y él es el que nos va a ilustrar sobre ello, que lo que iba a ser la Segunda República Soviética de Europa, según los líderes soviéticos, no versiones interesadas españolas, sino de los que estaban detrás de bastidores en primera fila moviendo los hilos, hay mucho que no se ha dicho. Hay mucho no solo que no se ha dicho, que cuando se ha dicho se ha ocultado. Veamos cuánto es esto y
desde luego, no solo veamos y oigamos ahora, o oigan ustedes lo que nos va a decir, sino que si pueden, y no lo digo como tópico, hagan lo posible por conseguir el libro, porque los datos son para tenerlos a mano, releerlos y no fiarlos a la memoria. En último extremo, si no, para conocer mejor al autor, les recomiendo que vean la página del Español Digital, donde hay muchos trabajos que les pueden dar una visión rápida de su obra. Sin más, José, adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y efectivamente agradecerle al coronel Manrique, un coronel de Estado Mayor con bastantes obras en su haber. Se trata posiblemente de uno de los militares e historiadores más importantes del país, y quisiera hacer constar que en investigación militar, sobre todo desde el punto de vista histórico, los grandes historiadores militares de la profesión militar son del norte de España y sobre todo de la provincia de Burgos. Quisiera decir que allí en la provincia de Burgos son los hermanos Sala Larrazábal, Jesús y Ramón, que son dos historiadores militares generales ya fallecidos, por desgracia, que han escrito numerosos libros sobre la guerra civil sobre todo y las épocas anteriores y posteriores a la guerra civil. También de Burgos es el coronel Gárate Córdoba, que fue uno de los mejores historiadores sobre la guerra civil. Está el coronel Manrique. También encontramos cerca de Burgos, pero en el ámbito territorial de Burgos, pues al general Redí de Villegas, que era de Santander, y también encontramos a Martínez Bande, que era de Vizcaya, también de la misma zona o influencia de lo que fue la Capitanía General de Burgos en su época, ¿no? Estamos de acuerdo en el sentido de que fue así. Bueno, muchas gracias. En función de esto pasamos a analizar, ya que estamos con unos pequeños amigos aquí, ¿qué es el 18 de julio? El 18 de julio es una fecha, como todos sabemos, muy importante en España, pero sobre todo muy sometida a los vaivenes políticos del momento. Personalmente yo no soy militar, lo es el general Manrique, mi familia sí lo ha sido. Mi tío exactamente era teniente coronel, falleció en el año 2017. Y además por influencias también de conocidos y por mi padre, que fue soldado del Ejército Nacional, pues siempre me ha gustado este tema y lo he investigado en profundidad, ¿no? La investigación que yo pongo de manifiesto tiene posiblemente más de 20 años, porque es una especie de continuidad, un continuum sobre el libro que publiqué yo en marzo sobre la represión en la época de la Guerra Civil y en la época de la posguerra hasta el año 1945, ¿no? Yo tendría que decir que para analizar realmente lo que fue el 18 de julio y si hubo una revolución, un alzamiento, si fue legítimo, si fue legitimado, si fue contrarrevolucionario, lo que se debe partir es de la mentalidad militar, de la mentalidad que tenía el ejército, los soldados, sobre todo los jefes y oficiales en el año 1966, en los años de la República, ¿no? Y los jefes de aquella época estaban sometidos a códigos militares. Código militar, incluso había tribunales militares especiales que suprimió la República, pero lo que no pudo la República, aunque suprimió los tribunales militares, fue suprimir los códigos de honor que se tenían entre los militares. Los militares estaban sometidos del siglo XIX a una serie de legislación especial por la cual se constituyó el ejército. Después de la destrucción del Imperio Español, después de la Guerra de la Independencia, se crean las primeras leyes de institución militar con el nuevo régimen. La primera ley es la Ley Constitutiva del Ejército de 1821, en la cual se establece que el ejército, siguiendo en cierta manera las ideologías de Napoleón y liberales, era el pueblo en armas. Posteriormente, en el año 1878, se publica la segunda Ley Constitutiva del Ejército, en la cual se dice en su artículo segundo que la misión más importante del Ejército es defender la España de enemigos interiores y exteriores. Y quiero hacer constar que esta ley estuvo vigente como mínimo hasta la Constitución Española de 1978, es decir, por lo menos duró un siglo. Y posteriormente, a finales del siglo XIX, se hace una reforma de esta ley, pero se hace constar en su articulado que las dicciones de la ley de 1878 siguen en vigor y que además de ello el ejército tiene como finalidad defender la unidad de la patria y el régimen constitucional. Esto es lo que se dice y lo que se pone de manifiesto. Esto es una ley que los militares que nacieron en esa época, como son la mayoría de generales y coroneles que se sublaron el 18 de julio, lo tenían muy
presente, lo tenía muy presente, los enemigos interiores y exteriores. Y por aquella época se produce un fenómeno muy importante, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es un fenómeno de gran calado que no ha sido todavía estudiado en profundidad, sobre todo que guarda cierto paralelismo con lo que fue también la destrucción del imperio español, ¿no? Se crean una serie de naciones como consecuencia de la desaparición del imperio español después de la guerra de la independencia. En la Revolución Rusa se produce un hecho curioso, que es parecido. Se destruye el imperio zarista y nace una serie de naciones independientes. En ese momento, o a raíz de eso, se crea, pues lógicamente, la Tercera Internacional, que es de Lenin, y la cual se queda de manifiesto la necesidad de unificar todos esos países, creando una especie de república universal de tipo soviético. Curiosamente, la Unión Soviética responde a esa creación y en 1922 se crea la Unión Soviética, en la cual forma parte la República Socialista de Rusia, la República Socialista de Georgia, no sé si la República Socialista o 2 o 3 repúblicas socialistas más, pero no la Unión Soviética como nosotros no conocimos, porque la Unión Soviética era una concepción amplísima de crear una especie de unión de repúblicas socialistas a nivel mundial, que se sirve de esa creación de la Tercera Internacional, que está en sus estatutos desde el año 1919. Y los congresos posteriores de la Tercera Internacional redundan en esa especie de cómo se va organizando esa especie de unidad mundial, de una especie de patria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que como veis no se dice Rusia, sino simplemente es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto los militares lo sabían perfectamente. Es curioso que cuando se crea la Unión Militar Española en el año 34 y empieza a funcionar, se crea a finales de 1963, pero empieza a funcionar en 1964, a finales de 1964, gracias al comandante de Estado Mayor Bartolomé Barba, se hace constar la finalidad por la cual se constituye la UME es para evitar la injerencia que la Tercera Internacional, el Comiter, va a realizar en España. Y es curioso, esto lo declara el comandante Barba recién terminada la guerra civil, cuando declara ante el juez o el fiscal correspondiente de la causa general. Ya se habla del Comiter y cómo se crea una especie de unidad espiritual entre los militares para tratar de evitar que una potencia extranjera o un poder extranjero, como era la Tercera Internacional, que según el general Krivitsky, que era el que se encargó de los servicios militares de contraespionaje para la Europa occidental, era simplemente un argumento, una especie de rama de la política exterior de la Unión Soviética. Esto los militares lo sabían, y los jefes y oficiales, y como consecuencia de ello se pusieron en marcha. Se pusieron de marcha con la UME. La UME después contacta con el general Godet, con el general Fanjul y después con el general Franco y después con todos. Y como consecuencia de ello, el ejército se pone a conspirar contra el peligro de que pudiera haber en España una especie de configuración de pérdida de la independencia política de España como consecuencia de los tejemanejes de la Tercera Internacional. Pero sobre todo se pone en guardia el ejército español como consecuencia de la derivación comunistoide del Partido Socialista. En el Partido Socialista se produce una especie de volcamiento, si se puede utilizar el término, hacia el internacionalismo soviético. Se abandona, por un lado, el carácter de socialismo socialdemócrata y se va hacia el extremismo. Y en esa persona emerge la figura de Largo Caballero, de Margarita Nelken, de Araquistain, de Álvarez del Valle, etcétera, etcétera. Estas personas querían instaurar en España una república socialista de tipo soviético. Los documentos que yo hago estar en el libro y los que se han manifestado, los ha puesto también Vendala en su página, son documentos clarísimos de que se intentaba naturalmente crear aquí en España una especie de revolución que incluso incluiría a Portugal, con la finalidad, lógicamente, de que España se convirtiera en una especie de esa unión de repúblicas socialistas soviéticas, con una especie de base para España, Portugal y el norte de Marruecos, con finalidad, lógicamente, pensando ya con América. Y eso es así.
los militares toman sus informaciones. Es curioso que ya en el año 35, en diciembre de 1935, el servicio de contraespionaje del ejército español secreto ya habla de que se está preparando una conspiración, una revolución, tanto en España como en Portugal, del Partido Socialista, del Partido Comunista y de la extrema izquierda, que debía ser anarquistas, para crear una revolución en España, tanto en España como en Portugal. Esa es la razón por la cual Oliveira Salazar, que tiene conocimiento de ello, pues naturalmente ayuda al régimen de Franco cuando se subleva los franquistas para ayudar, porque ahí no se trataba de un fascismo, ni mucho menos, sino evitar que Portugal perdiese la independencia que tanto le ha gustado a los portugueses. Y esto es prácticamente lo que ha ocurrido. Los documentos que yo muestro aquí son tan claros y evidentes que casi no hace falta ni comentarlos, porque son de una claridad meridiana de que existía esa posibilidad de perder la nacionalidad. Lo que ocurrió aquí es mucho más curioso. En cierta manera, el Partido Socialista, hay un segmento del Partido Socialista que no está por esa labor, que es, aparte del sector de Besteiro, que era muy, muy minoritario, el sector de Prieto. El sector de Prieto es un sector que controlaba la ejecutiva del partido, pero no controlaba las masas. Las masas del Partido Socialista, la mayoría de ellas eran de la idea de Largo Caballero, porque Largo Caballero era un líder obrero y la mayoría de hombres del Partido Socialista o del OGT eran obreros o campesinos. Y como consecuencia de ello, naturalmente, seguían las teorías y las consideraciones de nuestro amigo Largo Caballero. El enfrentamiento que hay entre Prieto y Largo Caballero determina que Prieto consiga por fin y en extremis que ese congreso que estaba planificado para la primavera, finales de junio de 1936, en la cual se iba a ventilar la unificación del Partido Socialista y del Partido Comunista, y que el Partido Socialista dejase de pertenecer a la Internacional Obrera Socialista y pasase a depender de la Tercera Internacional, a la Comiter, pues naturalmente se retrasa para otoño de 1936, y eso permitió de cierta manera que los militares se actuaran de forma más rápida y pudieran sublevarse. Si no, la cosa iba directamente hacia una revolución clarísima. Tenía la UGT, que ya formaba parte de ya había absorbido a la Internacional a la Sindical Obrera Comunista. Las Juventudes Socialistas se habían unificado en marzo de 1966 y ya empezaron y dependían ya de la Tercera Internacional, el pacto concretamente por el cual las Juventudes Socialistas, que eran una fuerza de más de 40.000 o 50.000 hombres, jóvenes, se hace en el domicilio de Álvarez del Vallo en marzo de 1966, en presencia lógicamente de Álvarez del Vallo, y también está Codovila, que era el representante aquí en España de la Tercera Internacional, el argentino Codovila. Y esto no lo dice Franco ni lo dice ningún exterior, esto lo dice el cuñado de Álvarez del Vallo, que es Araquistain, que además se hizo en el piso de arriba, porque Araquistain parece que vivía en el piso de abajo aquí en Madrid. Y se publica ya, fijaros, en los diarios norteamericanos, recién terminada la Guerra Civil. Ya, por ejemplo, si queréis verlo, en el Diario de la Marina, que se puede consultar en internet, yo creo que es ya junio o mayo de 1939, Araquistain ya hace constar esa sumisión de parte del Partido Socialista, de gran parte del Partido Socialista de Largo Caballero, a las directrices de Moscú. Esto es una cosa por las cuales los militares tenían perfecto conocimiento de ello. Hoy el coronel Manrique y yo hemos estado hablando sobre todo de la figura de Mola y cómo este hombre controló y sabía perfectamente por sus agentes todo lo que estaba pasando. Incluso estuvimos hablando pues, de las memorias de su ayudante Félix Maiz, en ese sentido, en donde se ve claramente ese proceso. Ya se publicó, imaginaros, en los años 50, el libro de Alzamiento Nacional, Diario de la Conspiración, donde él hace constar todas las notas que tomó en su diario respecto al proceso conspirativo de Mola, y cómo ahí se ve clarísimamente la cantidad de agentes que utilizaba la Tercera Internacional, los contactos que tenía y el problema que había en España de que se pudiera convertir en una colonia de tipo soviético. Y después, lógicamente, como consecuencia de ello, pues eso se aprovecha en esos últimos meses, últimas semanas, y es lo que produce el alzamiento. Pero si no se produce ese encontronazo entre la rama de Prieto y la rama de Largo Caballero, posiblemente el alzamiento soviético revolucionario se hubiera producido antes del 18 de julio de 1966. Y es simplemente sobre eso, sobre lo que hablo en este libro, que lo
lo establezco en varios capítulos. En el primer capítulo pongo de manifiesto, los primeros capítulos, qué fue la Tercera Internacional Comiter, la influencia que tenía en España y el interés que tenía con relación a España, Portugal, Marruecos y América. Y después hago constar pues, todo lo que está relacionado con ello, cómo se intentó penetrar en las Fuerzas Armadas, la situación de atmósfera revolucionaria necesaria, como había ocurrido en la antigua Rusia, para producir un alzamiento armado de tipo revolucionario. Después también hago un estudio minucioso de las famosas consignas secretas, documentos secretos, sobre todo no en lo que dice Southward, sino simplemente lo que dice militares prestigiosos que le dieron importancia a esos documentos secretos, como fueron, por ejemplo, el general Biondi del Servicio Histórico Militar Italiano, el Servicio Histórico Militar en 1945, el general Díaz de Villegas, que es un general experto, yo creo que el general experto español en la guerra revolucionaria y subversiva, y después también el coronel Garate Córdoba, que entrevistó a Tomás Borrás, y Tomás Borrás hizo saber dónde venían esos documentos, del Ministerio de la Guerra exactamente. Y últimamente, pues sabemos el libro que publicaron los vicealmirantes Álvarez Alborán, que hablaban los hermanos sobre la guerra silenciosa y silenciada, donde se ve claramente que ese proceso revolucionario existía. Pero es que ese proceso revolucionario existió hasta tal punto que mi padre, que era curiosamente un militante de la CNT, en el año 36 estaban esperando las armas, y en la Galicia interior, en otras zonas de Galicia ya habían recibido armas para tomar el poder. Era una cosa clarísima que la mayoría de la gente sabía y que se ha dejado sin estudiar, o se le ha dado una versión, digamos, muy acorde con las nuevas necesidades políticas del momento, pero que no concuerda con la documentación que existe. Existía un peligro soviético de que España se pudiera convertir, España y Portugal, en una colonia de tipo soviético en el este de Europa. Y luego lo dirás, pero vamos, efectivamente, esas instrucciones se niega descaradamente. Yo he leído muy de refilón hasta ahora prácticamente que existieran. Siempre decía la prensa izquierdista, incluso en su época, no, es que son inventos del fascismo para echar ese balón fuera. Pero son documentos históricos probatorios de que estaban en marcha esa fecha, ese adelantarse a la contrarrevolución del 18 de julio, con una revolución muy bien orquestada, preparada y escrita, que tú tratas en el libro, perdón. Bueno, gracias por eso. Estaba la cosa tan preparada que yo creo que el alzamiento se produjo en un momento de ese paréntesis que existió entre Prieto, porque Prieto sí defendía la legalidad republicana, pero curiosamente Prieto tenía su motorizada ya infiltrada por agentes de la Tercera Internacional, como dice Vicente Reguengo. Es que fue una cosa muy complicada. Incluso el asesinato de Calvo Sotelo, vamos a ver a quién le interesó mejor, porque yo creo que fue una venganza, pero ahí había cosas que se estaban ventilando que tenían un poco que ver con la venganza sobre la muerte del teniente Castillo, pero bueno, eso lo dejaremos para mejor ocasión. Pero en cualquier caso, para terminarlo, y después me preguntaréis, las pocas personas que hay aquí, y os contesto todo lo que queréis, yo quisiera, como colofón de lo dicho, decir algún documento que está en la causa general, que se puede constatar en la causa general, y que además es curioso que haya pasado totalmente desapercibido. Y es el testimonio del cónsul de Noruega, que lo conocéis aquí por algún libro que habla sobre el Paco de Jarama, Félix Sayer Gractwol. Y es la declaración que hace en la causa general el 27 de noviembre de 1941. Lo voy a decir para terminar. Dice que al iniciarse el dominio rojo en Madrid se ausentó de España el Ministerio de Negocios de Noruega, siendo el Vicente nombrado encargado de negocios de la misma, motivado por el cual estuvo en íntima relación con el cuerpo diplomático acreditado cerca del gobierno del Frente Popular Español. Que a mediados de septiembre de 1936 llegó a Madrid la embajada soviética y a su frente Rosenberg, que inmediatamente se puso en contacto con el gobierno haciéndose dueño de la situación, cumpliendo órdenes concretas que había recibido del dictador rojo Stalin, pudiendo enterarse el declarante por el embajador de México, señor Pérez Treviño, que Rosenberg, en nombre del gobierno de Moscú, había firmado un tratado con Largo Caballero que representaba al gobierno rojo, en el cual, a cambio de la ayuda rusa, España enajenaba su soberanía, tratado que había leído el señor Treviño. Esto es gravísimo. Esto es de una notoriedad histórica gravísima, sobre todo porque Pérez Treviño era un embajador que era general de la Revolución Mexicana,
fue un general de la Revolución Mexicana y que estaba puesto, lógicamente, por un gobierno, en cierta manera, proclive o próximo al Frente Popular, a la República. Y hace constar este documento, en el cual Largo Caballero había vendido la soberanía a Rosenberg. Esto es gravísimo, es que es un documento que está en la causa general. Yo no sé si lo queréis ver, pero es que sí, está. Si en la causa general ponéis Félix Sayer Grauer, os sale esta declaración y os quedaréis asombrados. Esto es algo que asusta, asusta. Y yo confesión creo que, de parte. Confesión de parte. Pérez Triviño es un hombre, más bien, que representaba a un Estado de izquierdas y se lo revela. Y una persona muy seria que después Pérez Triviño salvó a mucha gente en la Embajada de México, salvó a personas de ser represaliadas, perseguidas, y su hija escribió un libro sobre eso que se publicó en México hace unos años, exactamente lo que pasó aquí. Pero vamos, esto es un documento definitivo y de estos hay bastantes. O sea, si queréis preguntar alguna cosa, ya que somos pocos, sin ningún problema. El armamento, porque hemos hablado de las instrucciones, hay 1000 detalles que merecen la pena y que son probatorios. No vale solo escribir o pensar si luego no hay medios para hacerlo. El armamento, la financiación, primero de la revolución y luego cómo también se apoyó la contrarrevolución nacional. Bueno, el armamento era el problema grave de una revolución de este tema, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista técnico, para hacer un alzamiento de estos, yo lo he comentado en la página de las entrevistas que me ha hecho el teniente coronel Vendala, parece ser que se buscaba como mínimo que se estuvieran las fuerzas revolucionarias o que se alzasen unos 10.000 fusiles, o sea, arma larga. Esto es lo que aparece en esos documentos, más o menos, más después las pistolas ametralladoras. Y bueno, pistolas, armas cortas había bastantes en España. Es una cosa que estaba bastante extendida. Fusiles había pocos. Se habían escondido algunos en la Revolución de Asturias, pero no eran muchos. No eran muchos porque de la Cierva piensa que eran miles, yo creo que eran cientos, porque cuando se produce el alzamiento y las milicias socialistas y comunistas de Asturias le hacen frente, disponen, pues dice el general Aranda, de unos centenares de fusiles. En la zona del Bierzo, que también hubo un alzamiento que prácticamente tenían armas escondidas, también tenían fusiles, pero no tenían muchos. Eso fue uno de los problemas por los cuales no se sublevaron antes, porque carecían o no llegaron los medios de las armas largas para obtener un tipo de revolución. Se sabe que armas largas y cortas llegaron. El Servicio de Espionaje del Ejército de la zona de Valencia da fe de que se recibieron cargamentos, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista recibieron durante el año 36 ya descargas clandestinas de armas, de contrabando, en las playas, en una playa de Valencia, y después se sabe lo que ya es curioso y además está constatado por los servicios de espionaje ingleses, incluso por el ejército norteamericano, la Marina. Se producen 2 desembarcos, uno en Algeciras y otro en Sevilla, de armas, y además se sabe fueron armas largas y armas cortas, sobre todo pistolas ametralladoras. Incluso yo he hablado con personas que se han entrevistado con otras personas que vieron que participaron en esas descargas, sobre todo en Triana, en Sevilla. Ese era el problema fundamental. Y los nacionales, pues lógicamente recibieron armamento, pero de Portugal, posiblemente del ejército portugués. Recibió armamento en el 18 de julio y vino gracias a las gestiones que hizo que fue hasta entonces era jefe territorial de Galicia, de Falange, Fernando Meleiro, que era un abogado de la provincia de Orense, es el que hace esos contactos, pero esos contactos se llegan a finales de mayo. Yo creo que es el 31 de mayo, es cuando Meleiro se entrevista con un oficial del ejército portugués y ya empiezan a hablar de ese término, pero antes de mayo ya están estos documentos. Estos documentos son de abril, la mayoría de estos documentos son de abril de 1936. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. De la misma manera que Mola tenía conocimiento del movimiento revolucionario, ¿hasta qué punto el gobierno no tenía conocimiento de este movimiento muy extendido, que tiene que llegar a mucha gente en un ejército que desde la época liberal tiene infiltración masónica?
El que ejército. es Sí. difícil mantener este secreto y hasta qué punto no tenían conocimiento de él y más que un peligro lo vieron una oportunidad Sí, de bueno, poder adelantar su revolución, es una, pudiendo aprovechar esto para poder hacer un adelanto y poder hacer su revolución. Sí, yo lo trato en el libro, al final le hablo de documentos secretos y sobre todo me baso en una fuente que nadie podrá criticar, que es parcial, pro franquista, sino simplemente en el libro que publicó Ángel Viñas, el primero que publicó sobre la guerra, cuando que fue el... Será la única verdad que haya Sí, dicho sí, Ángel sí, Viñas sí, en es su en el vida. año, pero claro, lo publicó en el año 74 viviendo todavía el régimen de Franco, entonces en ese momento quedaba bien, es sobre su tesis doctoral, que es Alemania nazi el 18 de julio, ahí publica los cables, varios cables, sobre todo de la embajada alemana, en la que se hace constar, pues lógicamente, que el gobierno tenía conocimiento de que se estaba preparando un alzamiento rojo, si me permitiese este tal, y también la posible contrarrevolución de los militares. Incluso después yo creo que creo que Lerroux, no sé si es Lerroux, lo cito en el libro, lo cito en el libro, estoy hablando de memoria, en las memorias de Lerroux, no sé si desde Alcalá Zamora o de Lerroux se hace constar esta información, que incluso el embajador de Alemania le hace constar al gobierno que se estaba preparando un tipo de revolución, lógicamente un tipo de revolución desde el punto de vista de la extrema izquierda. El gobierno lo sabía, pero a lo mejor también al gobierno le interesaba, decía los textos aquí que muestra Viñas, que bueno, que si se producía un alzamiento rojo, el ejército, pues lógicamente lo acabaría con él. Eso, o sea, eso se sabía, se tenía conocimiento de ello, naturalmente. Pero te has hablado antes del armamento y no sé si eso se puede unir. Eso al final pasó una factura. O sea, la famosa salida del de España a Moscú, ¿tiene algo que ver con eso o pues son hechos absolutamente... Bueno, yo creo que el documento que te he dicho, que está redactado, pues es ese, este Largo Caballero vende todo. O sea, es que no solo es el oro que se va, sino simplemente es todo, vende a la soberanía entera de España. O sea, que es gravísimo, ¿no? El documento este de Sayer es una cosa que asusta, vamos, que es prácticamente, yo cuando lo vi me quedé sorprendidísimo. Exactamente es eso, naturalmente. Hombre, España, aquí hay un historiador, que este chico que está aquí lo sabe, España yo creo que era la segunda potencia en reservas de oro y de plata en España, y lógicamente era un botín muy bueno. Nuestro amigo Stalin lo hizo muy bien, porque realmente a sus subalternos hizo constar que no se firmase ningún recibo, y la gente que acompañó al barco que llevó las reservas de oro creo que fue Odessa, llegó a Odessa, estuvo después retenida en la Unión Soviética pues varios meses. Claro, lógicamente, y después lógicamente se hizo la cuenta. A mí esto me hace pensar que fue como una especie de provisión de fondos, cuando los grandes despachos de abogados cogieron a un cliente pues que con mucho dinero y con muchas... que está ansioso y que está nervioso por la situación, le pide una provisión de fondos enorme y después le hacen la cuenta del gran capitán. Pues yo creo que fue lo que pasó, más o menos, ¿no? Eso está, y eso no iba a volver, naturalmente no iba a volver. Es un buen símbolo de la cuenta del gran capitán. Exactamente. Sí. Hola. Que más que nada, felicitaciones por la presentación, me ha interesado mucho. Mi pregunta es más bien una suposición, más que nada. Hace un tiempo me empecé a leer un libro sobre las brigadas internacionales de un autor inglés llamado Gilles Tremblay. Y en las primeras páginas me llamó la atención un dato que era el siguiente. Al parecer, el presidente de México, Plutarco Elías Calles, que es bien sabido que era un masón, llegó a sugerirle al propio Azaña que ordenase el fusilamiento del general Sanjurjo tras el fracaso de la Sanjurjada. Y entonces mi pregunta es, ¿llegó a estar el gobierno de México implicado más o menos en las preparaciones de alguna revolución del tipo que fuese? ¿Y llegaron a suponer que a lo mejor Sanjurjo iba a ser una amenaza para sus planes? Hombre, es una pregunta que los historiadores como tú tendréis que investigar detenidamente. Hay una cosa muy clara. La represión que hace en el bando republicano que se hace contra la Iglesia
tiene un antecedente en la represión de Plutarco en Elías Calles y también la que ocurre en plena Revolución. Es decir, incluso la represión que se hace aquí en Madrid, por ejemplo, contra las personas de orden y de derechas durante el dominio republicano, durante la Guerra Civil, tiene mucho que ver con el sistema que utilizó, por ejemplo, Pancho Villa cuando entró en México en contra de los españoles en Ciudad de México. Creo que les exigía o pagáis o al paredón. Incluso tenía el sistema de cómo los detenían y a la noche siguiente aparecían muertos, o si no, eso pasó. Entonces, hay algo que ver ahí. Es que, curiosamente, todos los revolucionarios de España, del Partido Socialista, que fueron terribles, fue algo terrible lo que hizo el Partido Socialista, sobre todo el ala de Largo Caballero, no emigraron a la Unión Soviética, emigraron a México. Y en México se estableció también el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista se estableció en México, no en Francia, que sería lo lógico. Se estableció en México. O sea, la atracción de México es muy grande, hasta el punto de que la relación que puede existir ahí es, o sea, lo que pudo haber entre México y la Segunda República o el Frente Popular es una cosa que está todavía por estudiar, pero algo tuvo que haber, porque todos marcharon para allá y aparte el Vita marchó para allá también, como sabéis. Y bueno, el sistema de acabar con la religión, lo de Plutarco Elías Calles es como, bueno, Plutarco fue incluso mejor que aquí, pero bueno, Plutarco era un militar, aunque era masón, pero bueno, fue algo terrible la represión que se hizo en la Guerra Cristera. Es que llama mucho la atención que un presidente extranjero decida intervenir tan pronto en asuntos de otro país, sobre todo en el año 32, que aún supuestamente había estabilidad dentro de España, por así decirlo. Y tampoco se sabe si a Sanjurjo lo mataron en el 36, si fue el accidente de Ansaldo o si realmente lo mató uno que después se emigró para México, que fue Galarza, el socialista Galarza. Galarza se vanagloriaba de haber intentado matar a Sanjurjo. Está en la prensa incluso del Frente Popular de que intentaron matar a Sanjurjo. Cuando estalló el movimiento estaba en Zamora y de Zamora pasó a Portugal. Hombre, Ansaldo dice que fue que estaba con excesiva la carga. Ansaldo nunca lo sabremos. Son cosas que están por investigar y nunca se sabrán. Pero desde luego que hay una influencia mexicana en los dirigentes del Frente Popular, está claro. Es donde establece la sede de la Segunda República. Margarita Nelken, en vez de ir para la Unión Soviética, va para México. Y bueno, es que el mismo Trotsky se refugia en México. Es que parece clarísimo, vamos. Al hilo de estas cosas que decimos de la religión, las revoluciones del siglo XIX, la revolución en general, como nos ha llegado a nosotros, como nos hablaban nuestros abuelos, iban contra el trono y contra el altar. Era un cambio subversivo radical de la forma de vida de la cristiandad. El altar era la religión católica, el trono eran las nacionalidades, y en eso estaban. Y en este caso, las dos que hemos citado, primero fue la España, prácticamente, la cristiandad, la defensa de la cristiandad, el catejón de la cristiandad ha sido para muchos España hasta que se la venció en América traidoramente con los criollos, masones, renegados, en fin, con esa mano inglesa a través de esos criollos, masones y traidores. Pero luego se repitió en Rusia. España era la nación católica más grande del mundo, Rusia era la nación cristiana ortodoxa más grande del mundo. Y la heredera entre los dos, y lo que quedaba del Imperio Austrohúngaro, de la estructura del Imperio Romano Católico. Bueno, dicho eso, la revolución era esto, la lucha contra las naciones, crear un nuevo orden, unos Estados Unidos unas repúblicas ibéricas y del norte de África, de América. Pero, dicho eso, yo quería que quizá les hablaras un poco de la fecha en que estaba prevista
de la certeza de las instrucciones, del planeamiento y de la fecha prevista para esa revolución que cortó el 18 de julio. Bueno, yo creo que eso estaba en los documentos que se hablan, se hablan, por ejemplo, de primeramente, incluso se habla que se había planteado una especie de alzamiento de prueba para el caso de que quien fuera elegido presidente de la República, cosa que ocurre en abril, cuando se echa a Alcalá Zamora de la presidencia de la República. Después se habla de finales de julio, incluso del 2 o principios de agosto, se habla en ese sentido. Pero lo que es clarísimo y documentos que asustan, por ejemplo, el documento número 3 es un documento ya de raíz. Los dos primeros, que son los que captura Tomás Borrás del Ministerio de la Guerra, son de tipo socialista más bien, socialista de la línea de Largo Caballero, etcétera, etcétera. Pero ya el tercero y el cuarto son ya de tipo de la Tercera Internacional. Y esos documentos se habla en uno de ellos que está fechado en Bilbao, que lo digo yo por primera vez en Bilbao, se hace constar que una de las medidas que se debe tomar es que un grupo de policías de una radio de Madrid atente contra los dirigentes contrarrevolucionarios más significados. O sea, se estaba planificando el asesinato de lo que fue de Calvo Sotelo. Y eso es en mayo de 1936. O sea, son cosas muy graves. O sea, es que es una cosa que asusta. Entonces yo creo que hubo una especie de pérdida de tiempo por lo que dije al principio, que Prieto consiguió que el Congreso fuese para octubre cuando estaba para mayo. Entonces no se pudo unificar el Partido Socialista con el Partido Comunista, cosa que sí se hizo, si sabéis, en Cataluña, creándose el PSUC, Partido Socialista de Unificación Marxista. Eso es lo que creían con el Partido Comunista y el Partido Socialista a nivel nacional, que se consiguió en Cataluña. Exactamente. Y eso fue, bueno, pues hubo ahí una especie de pérdida de tiempo que fue aprovechada por el ejército y se sublevó el ejército de África en ese aspecto. Pero ya que tú has hablado y que vosotros habéis hablado de la persecución de la Iglesia, habría que hacer constar que viene de México y efectivamente de todo el antiguo Imperio Español. Porque yo tengo aquí un documento de Fidel Castro del año 59, que está publicado desde el año 79, que lo publicó Alcázar de Velasco, porque fue un agente que trabajó para varios gobiernos, en el cual se hace constar que el señor Fidel Castro le recomienda a los jefes de la República curiosamente, de Santo Domingo, donde estaba Trujillo después del asesinato de Trujillo, cómo debe actuar contra la Iglesia. Y pide simplemente la destrucción de templos, la destrucción de estatuas, la destrucción de recuerdos de la Iglesia. Eso no está en el libro, eso está aquí, de iglesias, y que se proceda incluso físicamente contra los sacerdotes. Y está firmado por Fidel Castro, lo podéis ver aquí. O sea, esa idea de destruir no fue una especie de furor como había sido la revolución, la revuelta contra los frailes y los curas del siglo XIX. No, esto fue una cosa premeditada, que ya tiene sus inicios claros en la Revolución Mexicana y después en lo de Plutarco Elías Calles, la Guerra Cristeras, en la Guerra Civil Española, y posteriormente nuestro amigo Fidel Castro lo recomienda en el año 59. Es que es algo que asusta, de verdad. No sé si queréis alguna pregunta más. Podéis preguntar lo que os dé la gana, ¿eh? Hasta que podamos marchar, podéis preguntar lo que queráis. El contrabando de armas, por una de las investigaciones que ha hecho José, es la posible implicación incluso de Largo Caballero en tráfico de armas colectivas, no solo pistolas o fusiles. Había fusiles y posiblemente ametralladoras. Las ametralladoras posiblemente llegaron, incluso hay ahí una discusión o una posible incógnita en relación a unos famosos sacos que le llegaron a la casa de Largo Caballero en diciembre del 35, un día antes de que al Estado Mayor Central de aquí de Madrid le llegue la información de que se está preparando una revolución socialista entre Portugal y España. Le llegan unos sacos aparentemente de carbón vegetal que no van para la casa donde vivía, sino para la casa antigua de Largo Caballero, y que no sabemos para qué fueron esos sacos aparentes a un sitio donde ya no vivía Largo Caballero, y eran 1000 kilos.
Y podían ser perfectamente pistolas cortas, incluso armas largas como fusiles o ametralladoras, lógicamente. Cuando documentas, además, que ese tráfico de armas venía de Europa por ferrocarril, en fin, detalles, eso ya venía indicios. desde el siglo, eso ya venía desde principios de la República, venía desde Europa y venía por ferrocarril, generalmente a Madrid, a la zona de Atocha, y ahí se utilizaban las corbonerías para distribuirlos entre los grupos de acción. Eso ya está desde 1900, curiosamente, durante la época de Berenguer de la monarquía, desde noviembre y diciembre de 1930. Ya en la Revolución de Asturias se utiliza incluso, vienen del norte, vienen de Bilbao, de la zona de Vizcaya, de Guipúzcoa, y vienen de Asturias, y el sistema que se utiliza es el pescado que venía para Madrid se utiliza también para traer las armas a la capital de España, lógicamente. Pues hemos tenido el placer de escucharte, de escuchar al autor de esta magnífica obra que pone blanco sobre negro que el 18 de julio no fue una algarada militar de unos contra la libertad, unos reaccionarios, sino una contrarrevolución, en el caso de una que estaba en marcha, pero que se demuestra documentadamente. No son meras palabras de interesados fascistas del momento, sino son documentos que han llegado a nuestros días. Bien es verdad porque han estado muy ocultos y siguen estando muy ocultos, y que con el mero anatema de que son falsos se da por no válidos cuando lo son, y que demuestran eso, que fue una contrarrevolución frente a una que estaba en marcha, muy organizada, y que las autoridades soviéticas de la URSS tenían claro y habían manifestado que iban a crear el Estado soviético ibérico, la segunda nación de nuevo cuño revolucionaria en Europa, con vías de expansión a lo que quedaba de las Españas en América, incluso en el norte de África. Muchísimas gracias, José. Gracias también al editor de este libro, el 18 de julio de 1936, Entre el mito y la realidad, y a Sierra Norte Digital, a don Álvaro Romero, que se ha embarcado en esta importante batalla por la verdad. Sí, yo simplemente poner de manifiesto como colofón que la razón de que no ha venido tanta gente es que a Álvaro Romero ha fallecido su madre ayer, y muchísima gente pues ha acudido hoy al tanatorio, y no sé si ya se ha celebrado ya las exequias, y no ha podido acudir realmente a esta reunión. Pues nada más, si queréis preguntamos sotto voce lo que queráis. Muchas gracias. Vale, a todos vosotros.